Bueno, muchas gracias también por esto, porque la verdad que es re útil, nos ayuda muchísimo. Bueno, a mí particularmente Sí. me ayuda muchísimo, A mí me también. imagino que... Gracias a vosotras, que es un gusto el ver bueno, pues que hay eco de microteatro, que hay un interés, que se estudia y todo eso. Quiere decir que algo estaremos haciendo bien. Yo creo que sí. Espero. Yo creo que sí. Bueno, no sé si querés arrancar. Bueno, desde el principio, ¿qué lo llevó a crear el formato de microteatro? ¿Cuál fue la inspiración o la motivación inicial? Vale. A ver, yo siempre he hecho teatro. Desde que tenía 15 años, hiciera lo que hiciera, yo tenía mi grupito de teatro amateur, con el que hacíamos nuestras gamberradas teatrales. Y pues un día en Madrid, bastante más tarde, estoy hablando de 2009, fui a ver una exposición de un colectivo de mujeres en un prostíbulo abandonado en la calle Ballesta. La calle Ballesta es la calle de prostitución o la zona de prostitución más antigua documentada de Europa, desde 1500 y pico, y sí, se sigue ejerciendo la prostitución en esa calle. Entonces había un prostíbulo abandonado, me fui a ver esta exposición, que bueno, estaba muy bien, pero claro, lo que más me llamó la atención fue el espacio. Eran 10 habitaciones, 2 baños y una cocina, las chicas trabajaban y vivían allí. En la parte de abajo estaba el ambigú, el bar donde las prostitutas captan a los clientes, y había una escalera interior, que era una tienda de ropa, ya no existía hacía ya tiempo, una escalera interior que te subía a este primer piso, que era hiper sórdido. Eran habitaciones muy pequeñas, donde cabía poco más que una cama, un bidet y un lavabo. Como ves, estoy otra vez contando la historia de microteatro. Y claro, era un sitio muy estrecho, muy insalubre, la mitad de las habitaciones no tenían ni siquiera ventanas. Y era un sitio en el que tú te parabas allí y las paredes te contaban historias, ¿no? Más allá de la exposición, que estaba muy bien, era eso, el sitio en sí ya te contaba historias. Entonces, bueno, pues empecé a primero intentar que me dejaran el espacio. Estuve como 4 meses llamando todas las semanas hasta que conseguí que me hicieran caso. Porque iban a reformar el edificio, iban a tirarlo. Y En ese tiempo, perdón que te interrumpa, en ese tiempo que estabas intentando que tener el espacio, ¿ya tenías esta idea? No, todavía no sabía qué quería hacer. O sea, sabía que quería hacer algo, pero no sabía qué. Entonces, bueno, pues cuando ya por fin conseguí que el tipo me dijera, yo creo que por pesado, venga, va, haz lo que quieras, pero no me vuelvas a llamar. Entonces, claro, tuve el problema de, vale, ya tengo el sitio, ¿y ahora qué? Entonces empecé a pensar, pues, qué podía hacer yo con este espacio que me habían dejado, con estas 13 habitaciones o 13 espacios, este pasillo estrecho donde no cabían 2 personas normales. Empecé a pensar, pues, un poco lo que hacía Tolcachir en las casas chorizo estas de Buenos Aires, ¿no? Donde el público seguía la obra, que se movía de espacio en espacio y el público la seguía, o lo que hacían en Nueva York con Sleep No More. Conocéis que la obra es independiente al público, ¿no? O sea, la obra va y el público se va enganchando a donde puede, o donde quiere. Empecé a pensar muchas cosas, pero me pareció como solo tenía 2 meses, no podía hacer una super preparación, tampoco sabía si me apetecía ponerme a copiar a otros. O sea, siempre es interesante esos formatos, pero... Entonces pensé, ¿qué pasaba si, al fin y al cabo, en este sitio, cada habitación tiene sus historias? Entonces, ¿por qué no contar una historia por habitación? Incluyendo los baños y la cocina. Busqué a 12 autores más, yo me quedé una, a 12 directores, los puse en común, muchos ni siquiera se conocían entre ellos, y con el concepto de, vamos a hacer un proyecto poliédrico sobre prostitución. 13 habitaciones, 13 salas hablando sobre prostitución, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de... Hay algunas reglas que os cuento, pero cada uno podía hacer desde una comedia amable a lo más experimental o lo que quisiera, cada uno lo que quisiera. La idea era, si tú metes Google hacer un Google teatral, si tú metes Google prostitución, te salen un montón de temas.
¿no? Y uno estás de acuerdo, otros estás en contra, otros te escandalizan y otros te descubren algo que tú no conocías. Pues un poco queríamos hacer lo mismo pero con teatro, de manera que te moviera cosas distintas según que estuviera viendo. Pusimos luego otras reglas, o puse otras reglas, que eran como, por ejemplo, funcionábamos como colectivo, pero al final nos juntamos 50 personas allí, entre directores, autores y actores, 50 personas. Nadie podía anunciarse individualmente, las obras no podían tener nombre, porque pusimos una pizarra con escrito el nombre del prostituto o prostituta que habitaba cada habitación. Y además son nombres falsos, porque las prostitutas o prostitutos nunca trabajan con su nombre verdadero. Con lo cual, el público pagaba 1 euro, sabíamos que nunca íbamos a recuperarlo, por lo cual lo intentamos. Es decir, con 50 personas no puedes ganar dinero en una cosa así. Al final acabó siendo una acción dramática, pues un poco muy underground en ese sentido, ¿no? Sin permiso, sin seguro, sin nada. El público podía ver 4 obras por ese euro, que le íbamos marcando con un troquel, y se guiaban por el nombre, un nombre escrito en tiza en una pizarra. Dentro se encontraban actores muy famosos, tipo John González, Ana Risueño, Lola Baldry, esa gente muy conocida, o actores totalmente desconocidos, eso ya. Y bueno, pues había otras reglas, quitamos las puertas para que hubiera contaminación acústica, que hubiera lo que pasaba, o intuyera lo que pasaba en otras habitaciones. Cada vez que había clientes se tenía que repetir, de hecho una obra llegó a hacerse 17 veces en un día. Es un poco ese concepto de te apetezca, quieras, no quieras, te esfuerza, te duele, hay clientes, tienes que trabajar. Entonces, digamos que ese fue el juego que planteamos. Y hubo muchísimo interés, muchísimo. Desde el primer día, de pronto fuimos a abrir y nos encontramos una fila que llegaba a nuestra puerta casi la Gran Vía, con 200 y pico personas. Solo nos cabían 110. Entonces, bueno, pues improvisamos unos números del 1 al 110, nadie podía pillar un número por nadie, nadie podía invitar a nadie, claro, si éramos 50, era imposible invitar a nadie. Y lo hicimos 2 fines de semana, jueves, viernes, sábado, en noviembre de 2009. Y cada día aparecía más gente en la fila. Solo lo anunciamos por redes sociales y por medios, y se lo dijimos a los medios, que hubo bastante interés, y por redes. El segundo fin de semana descubrimos que había gente haciendo 5 y 6 horas de fila, 5 o 6 horas de espera en la puerta para poder ser uno de los 110 que entrara. Y ahí es donde me planteé que igual habíamos encontrado algo. El segundo fin de semana. El primero fue como una locura y no me enteré de nada. Pero el segundo, que lleva con un poquito de distancia, ya sí vi que igual había sitio para explotar un formato de distribución distinto, teatral, basado en obras cortas, en la repetición y todo esto. Entonces ya me puse, una vez que cerramos, me puse a diseñar lo que sería microteatro. O sea, ya se llamaba microteatro, ¿no? De hecho, microteatro es nuestra marca, ahora se considera casi un género, pero realmente es nuestra marca. Claro. Te quiero preguntar sobre cómo fue después esa evaluación, ¿no? Porque por lo que contás fue muy inesperado. Entonces, bueno, ¿cómo fue después de esos 2 fines de semana realizar esta evaluación y decir, bueno, acá hay algo, ¿qué podemos hacer con esto? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Claro, ¿no? es que fue un momento de euforia. O sea, realmente cuando tú te pones a hacer algo así, no sabes si van a venir tus 3 amigos y tu madre. O siempre, por supuesto. De hecho, imagínate a mi madre en el prostíbulo, que vino. Hermoso. Claro, no esperábamos eso. Entonces, fue un momento de euforia, de tenemos que repetirlo. Enseguida la gente era tenemos que repetirlo. Y yo ahí me negué, dije no podemos repetirlo, esto no se puede repetir. Porque se basa en el entusiasmo de la gente, en una acción muy concreta. No la jugábamos mucho, si llega a pasar algo hubiéramos tenido un problema grande.
Entonces fue cuando me tomé unos meses para diseñar cómo sería una empresa cultural sostenible, que al final es lo que yo pretendía hacer, una empresa que dure en el tiempo, con un diseño en el cual los actores no se me mueran, iba a hacer no 17 veces la función, donde hay un porcentaje haciendo cálculos de cuántos pases tenemos que hacer al día, qué porcentaje gana la compañía, qué porcentaje gana la empresa, cómo diseñamos todo el flujo de gente para generar, porque al final el microteatro es un complejo de ocio-cultura donde hay un teatro y un bar, siempre. Solo con el teatro no podría ser sostenible, pero si tú creas un flujo de gente en un teatro que acaba en un bar, la gente consume y hace que todo se pueda sostener y que pueda ser rentable, porque al final si eres una empresa interesa que sea rentable. Entonces, bueno, 11 meses después, bueno, ya encontramos un local que nos valía, hicimos una reforma para adaptarlo a nuestras necesidades y 11 meses después ya abrimos el microteatro estable de Loreto y Chicote, la primera sala estable del microteatro. ¿Era una carnicería? Era un almacén de carnicería. Decimos carnicería porque es más fácil, sí, pero era un almacén de carnicería. O sea, no era de venta al público, sí, pero tenía las naves con la carne. Bueno, pero en un punto el concepto de venta de carne, igual que el prostíbulo... Sí, en ese sentido, hasta metafóricamente era divertido. Sí, conservó la idea de venta de carne. En una entrevista que te hicieron... leí, mentira, seguro. Seguramente. No, en una revista de recursos culturales. Leí que hablabas del microteatro como el YouTube del teatro. Sí, eso es un poco lo que os he dicho ahora, el Google del teatro, el YouTube del teatro, sí, es ese concepto. En esos 11 meses, entre la primera experiencia y hasta que abriste, ahí elaboraste un poco esta idea del YouTube del teatro, del Google, o ya abriste la segunda vez y todavía no estaba esta idea. No, nos surgió cuando estábamos armando la primera, cuando estábamos en el prostíbulo. En este mes, porque entre que organicé a la gente y tal, al final nos quedaron como 3 semanas para ocupar el sitio, para montar las escenografías, para que la gente terminara sus textos, empezara a ensayar todo esto. Y ahí es donde nos dimos cuenta, porque claro, yo iba entrando en todas las salas, viendo qué hacía cada uno, un poco entendiendo qué estábamos haciendo, ¿no? O ayudando a los otros a que entendieran lo que estábamos haciendo. Bien. Y ahí es donde vi que realmente habíamos encontrado un modo de explotar un tema que luego nos lo hemos quedado por varios motivos, que luego lo hablamos si queréis. El por algo, ¿no? Por amor, por traición, por despecho, creo que es ahora aquí abajo, por lo que sea, ¿no? O sea, yo te planteo un tema y tú como espectador eliges un montón de cosas alrededor de ese tema. ¿Cómo definiría específicamente el concepto de microteatro? ¿Cuáles crees que son las principales características o qué lo diferencia y qué lo destaca por ahí del teatro convencional? Microteatro básicamente, o sea, lo que nosotros hemos inventado es un formato de distribución teatral. Obviamente las obras cortas han existido de toda la vida, obras en espacios más convencionales no ya tanto toda la vida, porque las obras cortas vienen desde el siglo XV más o menos, más XVI, desde el XVI, los entremeses de Cervantes, o sea, desde el siglo de oro hay teatro breve. Espacios no convencionales desde los 60, 70 se viene haciendo mucha experimentación con ese tipo de cosas. Nosotros lo que hicimos fue sumar una serie de conceptos a un concepto nuestro que fue la distribución. A la exhibición, si quieres, cómo enseñar teatro de un modo distinto, cómo hacerlo como si fuera un cine de sesión continua, donde tienes X pases, donde además tiene un decalaje de 5 minutos, donde tú puedes hacer tu propio menú de comer una pizza, porque aquí, de hecho aquí es el único sitio donde tienes que ver 3 obras, o luego ya si quieres más. En los demás tú puedes ver una, puedes ver 2, puedes hacer lo que quieras. Puedes ver 6 obras e irte a tu casa, puedes ver una y tomarte 12 cervezas. Puedes hacer lo que... Realmente es un sitio donde se permite hacer lo que quieras y organizarte tú. Eso es lo que nosotros inventamos, digamos, esa es nuestra aportación. El diferencial, el 15-15-15.
¿no? Obras de menos de 15 minutos para menos de 15 espectadores en un espacio de menos de 15 metros cuadrados. Ese es nuestro diferencial. Claro. Que es lo que nos diferencia además de todo lo que se ha hecho antes. Al ser un concepto tan claro y tan fácil de entender, que eso fue parte de nuestro trabajo. Cómo simplificarlo todo para que se entienda muy fácil. ¿Pensás que se puede hablar de un nuevo género teatral? Claro, es que esa es trampa. Esa es trampa, a través del tema de mi tesis. No, No sé si hay respuestas. Sí hay respuestas, siempre hay respuestas. Obviamente cada uno tendrá la suya. Como decía antes, microteatro es nuestra marca. Ahora, lo que hemos visto es que con los años esta marca se ha convertido en un género teatral. La gente pone en sus currículos y he hecho tales microteatros y premio de microteatro no sé dónde. O sea que sí se ha convertido en un género, lo cual claro es para nosotros es impresionante. O sea, lo que empezó como un juego en nada de tiempo, porque además es nada de tiempo, porque han pasado como 15 años desde la primera acción, se ha convertido en un género teatral. Entonces, yo creo que sí, porque además es diferente al teatro breve, es otro concepto, con lo cual, en cierto modo, sí se puede considerar género. Formato más que género, pero sí. Formato. Bien. Y un poco, perdón, si quieres. No. Un poco relacionado a eso, ¿cómo lo vio evolucionar al microteatro desde ese primer día, desde esa creación hasta hoy? Y si viste cambios significativos a lo largo del tiempo, desde la idea principal hasta lo que se ve hoy. Básicamente el microteatro sigue siendo lo mismo. O sea, hay evoluciones en cuanto a la gente va aprendiendo cómo usar mejor el espacio, cómo usar mejor el tiempo, cómo usar mejor el 360, cómo usar mejor el público. O sea, la gente va tomando experiencia. Cuando digo la gente, digo los autores, los directores y los actores. Van tomando experiencia, con lo cual, bueno, pues cada vez se maneja con más soltura el formato. Pero básicamente es lo mismo. Ahora, sí hemos evolucionado nosotros como empresa en muchas cosas. O sea, por un lado está el formato, que es lo que es, y nosotros como empresa pues sí hemos abierto una editorial para editar teatro breve, hemos hecho una plataforma de streaming para mostrar este teatro breve en sitios donde la gente no puede ver físicamente, estamos trabajando en un tema de podcast. O sea, sí estamos trabajando para abrirnos, utilizando un poco que estamos en el siglo XXI, y ofrecer otros formatos a nuestro formato. A mí me interesa pensar y preguntarte sobre las dinámicas... Sí. ¿Está de ida o de vuelta? No, está de ida. Sobre las dinámicas relacionales entre los elencos dentro del espacio y entre los elencos y el público, ¿no? Cómo... a ver, yo he notado mucho mientras hacía funciones acá, esta cuestión que tiene del... no sé. ¿Se ha parado? No, como que no se escuchaba. Estamos con otros elencos, estamos con otras personas, nos vemos entre nosotros, nos llamamos para trabajar con otros elencos y las cosas van cambiando. Bueno, si eso funciona de la misma forma en Madrid, si pudiste ir a otros, bueno, si has estado recorriendo otros microteatros, si ves que funciona más o menos de la misma forma, si tienes esa idiosincrasia, y la cuestión con el público también, ¿no? Tan cercano. Eso, si notas ciertas diferencias entre estas dinámicas relacionales de microteatro y con el teatro tradicional, con el teatro de siempre. Claro, una de las cosas que nosotros nos propusimos desde el principio es que microteatro fuera un punto de encuentro de creadores. Y es cierto que se da que entre las 4 o 5 compañías, las que haya en cada sitio, de cada mes se crea un vínculo muy especial. Porque llegan, porque se ven todo el rato, porque que sea, luego hay intercambios. El que dirige la 1 pilla a la actriz o al actor de la sala 3 para hacer su siguiente espectáculo, entre ellos se van conociendo. Digamos que se crea
una comunidad alrededor, siempre en todos los microteatros se ha creado una comunidad de autores, directores, actores alrededor del microteatro, bueno, y escenógrafos y tal, lo cual está muy bien. De hecho, de estas comunidades luego han salido un montón de cosas. Solo de Micro Madrid, creo que tengo los datos un poco desfasados, pero van por ahí, que se han hecho como unos 80 y pico cortometrajes, unas 6 o 7 horas largas, que han pillado su micro y lo han estirado, lo han utilizado como tema central, lo han apilado 2 o lo que sea, y 2 largometrajes. Entonces, claro, eso te da mucha idea de la dimensión que tiene eso, y realmente sí ocurre que los elencos se van intercambiando, se van alimentando, es un escaparate, pero más que un escaparate es un punto de encuentro. Y en cuanto al público, hay una cosa, además lo vi ayer, anteayer, que, bueno, he estado estos 3 días viendo las obras aquí, que me gustó porque me afianza en que pasa en todos los sitios. El público habla con los actores. Termina la obra, el público se levanta, le da las gracias al actor, o a veces le hace algún comentario, anda que tu suegra, o no sé qué, y les hace algún comentario, cosa que en un teatro convencional no puedes. Esta separación de altura, de distancia, de todo, el actor sale, saluda, el público le aplaude, perfecto, las obras. Es decir, yo soy un gran amante del teatro convencional. Pero no tienes esta posibilidad de interacción más allá de que te vayas a esperar a la puerta del teatro al actor para decirle algo. En este momento es directo. La obra termina, los actores despiden, el público habla con los actores y te da algo más, al público le da algo más esta cercanía, yo creo. Me ha pasado muchas veces de que el público intervenga en las funciones, y eso es muy bueno. Es muy bueno. Muchas veces hablan, sí. intervienen, es buenísimo que se sientan con... Claro, porque al no haber una separación, en micro no estás viendo una obra de teatro, estás en una obra de teatro, con lo cual casi muchas veces te ves con el permiso de intervenir, ¿no? Sí, y más cuando el público es interpelado de alguna manera, yo siempre lo digo, o sea, es muy bonito jugar con el público, pero si tú invitas al público a jugar, sabes a lo que te estás arriesgando. Yo recibí, cuando estuvimos, recibí esos comentarios de que iban a ver alguna de las obras y dice, me sentía dentro de la obra ya hasta me incomodaba sintiéndome el personaje, porque era tan cercano que sí, me comentaban eso. Claro, esa es una de las, para mí, ventajas del formato, ¿no? Sí. Que te permite el sentirte en una obra de teatro. Bien. ¿Cuál cree que fue el impacto de microteatro en la...? ¿Lo ha hablado usted, no? Sí. Ahora, pero además en la cuarta pregunta. Bueno, ¿cuál crees que fue el impacto del microteatro en la escena teatral contemporánea? El impacto que tuvo en todo, porque tuvo impacto por todo el mundo, ¿no? En cada ciudad que lo hemos hecho, lo primero que recibimos del colectivo de teatro convencional siempre es rechazo, siempre. Pasa en todos lados. En todos lados. Sí, no pasa nada, o sea, lo sabemos, lo podemos anticipar. Sabemos que no les gusta. Claro. Luego ya se dan cuenta de que no venimos a denigrar al teatro, no venimos a quitarle nada a nadie. En cierto modo somos semillero, nos consideramos semillero, identificamos y desarrollamos talento local, allí donde hay una sede de microteatro. Formamos público, porque hay mucho público reticente a ir al teatro porque es elitista, porque es aburrido, porque es largo, porque todos tenemos un trauma de cuando íbamos al instituto y nos llevaron a ver una obra de hora y media clásica que te quería cortar las venas. Y gran parte de nuestro público ve que el teatro es divertido, ve que el teatro es interesante y acaba atreviéndose a ir al teatro convencional.
¿no? Esta desacralización del teatro que tenemos, que puedes entrar con tu copa, que es corto, que es de impacto, hace que el público, digamos, se haga amigo del teatro otra vez. El que ya lo era no lo pierde, pero el que no lo era lo gana. También el mundo del teatro ha descubierto un nuevo formato para expresarse, un nuevo reto, actuar a esta distancia, escribir, conseguir un impacto emocional en 15 minutos para los autores, utilizar un espacio 360 para los directores y trabajar con la cercanía con el público o con el público directamente. Entonces, ellos mismos han ido poco a poco cayendo en microteatro no es el demonio, ni es una burla, ni este es otro formato teatral. Y de hecho eso nosotros alimentamos, claro, Micro Madrid calcula que han pasado 2.500 actores y unos 900 autores y directores, autores y 900 directores. Con lo cual, claro, ya gran parte de todos los colectivos en España ya han pasado por allí. Ya saben lo que es micro, todos han sido público y gran parte han sido parte. Muchos han empezado la carrera allí, gente que está ahora ganando Goya, gente que ahora está nominada a Oscar, gente que está consiguiendo mucha taquilla, tanto en teatro como en cine, empezaron con nosotros. Entonces, bueno, claro, ya estamos ubicados en un sitio distinto. Con respecto a esto que decías de microteatro como formador de públicos, me pregunto si vos ya tenías pensado una idea de quién era este público que iba a ir a ver microteatro. Es que no sabíamos lo que estábamos haciendo. No sabían, perfecto. O sea, aunque sea un poco naif decirlo, sí. no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. De pronto, la primera fue un juego para nosotros que nos sorprendió la respuesta. A partir de la respuesta, luego, claro, pasó casi un año, con lo cual se perdió todo el impacto. Nos costó 2 o 3 meses hasta que volvió el público. Y enseguida, como el cuarto o quinto mes, yo entré un día en microteatro y me di cuenta de que no conocía a nadie. Y dije, vale, hemos ganado. Más o menos por esa fecha, un señor italiano se levantó al acabar una obra, lo que decimos que el público habla, y dijo, esto es teatro para los que no les gusta el teatro. ¿No? Y luego vimos que nuestro perfil de público es más joven que el teatro convencional. Obviamente ya empiezas a ver quién es tu público, y empiezas, de hecho nosotros en Madrid hemos descubierto hace pocos años que somos uno de los destinos preferidos de las parejas de Tinder. Bien. Que si lo piensas tiene todo el sentido del mundo, es decir, yo intento impresionar a mi chica, la llevo a un sitio cultural, tomamos una cervecita mientras esperamos, hablamos, estudias, que no estudias, dónde eres, lo que sea, vemos una obra de 15 minutos, no de 1 hora y media, que, bueno, pues está bien, nos lo ha pasado bien, salimos, comentamos, nos tomamos algo, vamos a cenar, cenamos allí mismo, pero ya tienes una cita, una primera cita que sabes que no te va a fallar. Entonces descubrimos, porque claro, vas pasando y vas oyendo muchas veces, y yo estudio no sé qué, y yo hago no sé qué, ¿por qué nadie se conoce? Entonces puse a los camareros a investigar y descubrimos eso. Entonces sí, es un público más joven, aunque el público teatrófilo, para más feo. Puede ser. O un público mayor también viene, porque al final la idea de micro es que haya propuestas para todos. Pero sí es cierto que el perfil medio es más joven que el teatro convencional. Esta pregunta ya es más para una investigación sociológica, porque igual mi tesis está medio enfocada para eso. Pero pienso Esta no me la sé. Esta no me la sé. No es tan difícil. Pienso en esto que decís del público. Pienso en las transformaciones tecnológicas como formadoras de nuevas audiencias. Entonces te pregunto, sí, Instagram tiene historias de 15 segundos y en 15 segundos contás una historia. Bueno, alcanza, algo sucede en 15 segundos. Sí. Bueno, ahora se extendió, ¿no? Pero era un poco el principio de Instagram. Bueno, microteatro hace lo mismo en 15 minutos.
¿Pensás que esta nueva propuesta es más encantadora para este nuevo público porque está acostumbrado a este tipo de formatos? Por supuesto, pero por supuesto. De hecho, es lamentable ver cómo el nivel de atención de la gente ha disminuido muchísimo, donde van a ver una película en un cine y tú ves que a los 20 minutos ya está en esto y de vez en cuando ves una pantallita porque la gente tiene esta cosa de ¿me habrá escrito alguien? ¿No? Y lo ves en el teatro. Y es cierto que se ha reducido mucho el nivel de atención. En ese sentido, yo creo que sí hemos dado con la tecla de un formato teatral siglo XXI, ¿no? Que se adecua a los nuevos usos, al nivel de atención, a cómo está evolucionando todo. Y yo creo que en ese sentido sí, sin duda. Sí, más hoy en día, incluso post pandemia, más todavía esto de la atención más centralizada, así, cortito y al pie. Sí, pero es que es cierto, es que sobre todo la gente joven, el nivel de atención ha bajado muchísimo, ¿no? El nivel de concentración, de atención. Bueno, un poco ya nos comentaste cómo fue recibido microteatro en las diferentes partes del mundo y si hay variaciones así significativas desde en la práctica o en la recepción según el contexto cultural, según los distintos lugares donde se realiza. Claro, nosotros no somos un McDonald's. Es decir, no pretendemos, aunque tengamos licencias por todo el mundo, no pretendemos tener una uniformidad. Claro. Si tú entras un McDonald's aquí o en Pekín, básicamente es lo mismo, ¿no? Más allá de la tipografía, pero básicamente es lo mismo, puedes pedir lo mismo, comes lo mismo. Nosotros no queríamos en ningún momento, o yo no quería en ningún momento que eso pasara. Entonces la idea cuando yo licencio Rosario, Miami, México, lo que sea, es que el microteatro sea un espejo de lo que es su ciudad y lo que es la persona que lo lleva. Que al final son los dos factores grandes lo que marcan la personalidad de cada... Con lo cual, cada microteatro tiene una personalidad distinta y es muy divertido. O sea, si tú te vas, por ejemplo, a Miami, Miami no es una ciudad teatral, pero sí hay mucho movimiento de industria audiovisual televisiva porque está Telemundo que hace novelas para toda Latinoamérica. Con lo cual los actores que van a microteatro son o aspirantes a entrar en estas novelas o gente que ya está trabajando en estas novelas, o sea, los que empiezan y los que ya trabajan. Los temas, los textos, las puestas, el tipo de actuación es muy novela y los temas que eligen son muy novelas. Si son dramas súper descarnados, muy así. Y si son comedias, son vodevils cuasi eróticos, en el sentido de equívocos, de chicas en lencería. Ese tipo de comedia, ¿sabes qué digo? ¿No? El vodevil. Sí. Pero claro, es que es la personalidad de la ciudad. O sea, la primera vez me dije, no, ¿por qué hacen esto? Luego ya, pero claro, porque yo soy consumidor o aficionado a otro tipo de teatro. Pero luego entendí que era un prejuicio mío, que es que el teatro no es una cosa, el teatro es el reflejo del sitio donde está. Y Miami es eso. Miami es kitsch, Miami es superficial, Miami es eso, es lo que te transmite. De vez en cuando se ve una hora, pero claro, hasta cuando hacen drama, es como una locura de... ¿no? Claro, te vas a México, México tiene una tradición teatral impresionante, entonces las propuestas son mucho más arriesgadas, mucho más distintas que en Buenos Aires, pues tiene una corriente teatral, sí viene de una cosa intelectual, pero la gente que lo lleva viene más del teatro comercial, con lo cual la ciudad y la persona que lo lleva es lo que marca la personalidad de cada uno y eso es lo bonito, que siempre te vas a encontrar cosas distintas en cada micro que vayas. ¿Y acá qué pudiste ver? Más allá de que acá es el único lugar, dijiste que se pueden ver 3 obras sí o sí. Claro, esa limitación porque viene un poco por un estudio comercial que ha hecho Federico y que además le ha funcionado, con lo cual nada que decir. Sí, lo que he visto es un... ¿Qué me preguntas? ¿Qué tipo de teatro? Sí, ¿Qué me estás preguntando? si ya pudiste detectar qué particularidad tiene Rosario con las
propuestas que pudiste ver? Yo creo que Rosario está encontrando su personalidad. Yo creo que le ha pesado mucho Buenos Aires, porque al final es el referente más cercano y el que ellos han visto un poco como espejo. Es histórico. Claro, yo creo que ha pesado, pero es mi análisis de 4 días aquí, tampoco es que sea súper profundo. Pero sí hay una vocación de cambio, de experimentación, de búsqueda, con lo cual yo creo que al final van a convivir las obras más porteñas con un tipo de teatro más arriesgado, más de búsqueda. Y yo creo que van a convivir. Tengo una pregunta, a ver si, por lo que entiendo... Tiene miedo. A ver si... No, por lo que entiendo, hay microteatro, las ciudades donde hay microteatro son todas de habla hispana. ¿Sí? No, más o menos. Miami, bueno. Miami es bilingüe, Sí. De hecho había obras sobre todo era el público latino, pero también había obras en inglés. Y no hay microteatro estable, pero por ejemplo, sí hemos estado haciendo bastantes acciones en Egipto, tanto en el Cairo como en Luxor, llevados o de la mano del Instituto Cervantes, pero colaborando con la Universidad del Cairo, la Universidad de Alejandría, que luego entró al Cairo, pero fue con la Universidad de Alejandría. Sí hemos estado haciendo varias sesiones, varias temporadas de microteatro. Hemos ido allí a dar charlas a los autores para que entendieran mejor el formato. Ellos escriben sus propias obras, ya no solo, algunas las han importado nuestras y ahora ya han desarrollado las suyas propias. Hemos hecho acciones en Brasil también, en brasileño, en portugués. Pero sí, básicamente es de habla hispana. Aún no hemos conseguido penetrar en... ¿Hay alguna hipótesis sobre por qué son todas de... O sea, ¿pensás que es por alguna...? Por la afinidad cultural, porque somos nosotros, porque yo tengo mucho vínculo con México, porque uno de mis socios tenía mucho vínculo con Miami, a partir de ahí ya entramos en toda Latinoamérica, porque Pablo Bossi, que tiene un pie en Madrid y otro en Buenos Aires, ¿sabes quién es Pablo Bossi? El que lleva microteatro Buenos Aires. Ah, yo pensé que era Julieta. Sí, pero por encima de Julieta, de Mariano y de los Bossi, de Agustini y tal. O sea, Pablo es el Pablo de Agustini y no me acuerdo cómo se llama el otro. No. El primer contacto fue de Pablo. Pablo es productor de cine y tiene un pie en Madrid y uno en Buenos Aires. Lo vio, hablamos, me dijo, yo esto lo quiero allá. Sí. Luego él buscó a Julieta de Mariano por un lado y delegó en sus hijos por otro lado, que tenemos que la masa social de allí son los Bossi y Julieta de Mariano. Perfecto. Claro, yo tenía hasta Julieta. Claro. Pero Julieta llegó después. Ah, ok, bien, perfecto, perfecto. Bueno, claro, es como de teatro de cercanía, digamos. Se conocen, se van conociendo y así fue. Claro, y al final, pues a partir de haber uno en Miami, casi todo esto, ven el de Miami o ven el de México o ven el de Buenos Aires y quieren abrir el suyo en Colombia, quieren abrir el suyo no sé dónde, y entonces se va expandiendo así. Perfecto. Cuando consigamos penetrar en otro mundo, que no lo hemos conseguido todavía, pero bueno, ya conquistaremos el universo. Sí, yo creo que sí. Ya veremos cómo reacciona. Pero hasta ahora siempre ha sido así. Entras por la capital, a partir de la capital se abren algunos más y se va pasando en los países de al lado. Bueno, siguiendo un poco con esto de microteatro a nivel global, ¿cuáles fueron los principales retos con los que te enfrentaste al distribuir el formato, cuando se empezó a distribuir el formato a nivel global? Claro, el principal es que yo no estoy. Es decir, yo puedo, tengo la experiencia de haber abierto uno, de conocerlo al milímetro, de saber cómo va, pero al final yo tengo que delegar en otras personas a los cuales les puedo explicar el formato, puedo tal, pero yo no estoy. No puedo estar en el día a día, no puedo, con lo cual muchas veces se ha malentendido, se ha pervertido y de hecho algunas franquicias no han funcionado por eso, ¿no? Claro. Incluso por la falta de humildad de, no, es que aquí lo hacemos así.
¿no? Y no entender que necesitas un bar, por ejemplo. Claro. Hay como ciertas especificidades que tienen que estar. Claro, porque de hecho es un estudio de una empresa que funciona y que cuando se aplica bien funciona y se ha demostrado muchas veces. Claro, si tú intentas, aquí se hace así o no le das valor a ciertas cosas, pues obviamente el proyecto se queda cojo. Sí, y dejaría de ser microteatro. ¿No? O sea, si Depende no de hay qué, un bar, pero sí. O sea, sería microteatro sin bar, pero sabes que a los 2 años vas a tener que cerrar. Yo estoy un poco con mis preguntas. Yo tengo un par de preguntitas más. ¿Qué oportunidades ves para el futuro del microteatro como una forma de expresión artística? La misma que el presente, o sea, no veo que vaya a haber grandes cambios. O sea, va a seguir siendo un semillero, va a seguir siendo un sitio donde mucha gente empieza, va a seguir siendo un sitio donde la gente descubre el teatro o se hace paces con el teatro, va a seguir siendo un sitio donde gente con mucha experiencia viene para probar cosas que en su vida comercial no puede, que eso nos pasa mucho, ¿no? Claro, si tú estás haciendo series para Netflix, tienes que hacer series para Netflix, no puedes contar tus historias, con lo cual muchas veces haces eso y luego aprovechas para contar tus historias en otro sitio que además, como no necesitas demasiada producción, no necesitas demasiado tiempo, no te empeña tanto como un teatro convencional, no necesitas tanta inversión, no necesitas tanto tiempo de ensayos, por lo cual, si estás empeñado en otra cosa, sí tienes tiempo para hacer un microteatro. Entonces, yo no creo que vaya a haber grandes cambios más allá de la constante búsqueda que tenemos nosotros en lo que os decía antes, ¿no? A través del streaming, a través del podcast, con ficciones sonoras, a través de... Claro, tenemos una cartera de 3.000 obras. Entonces hemos empezado a pensar qué más podemos darle a nuestros autores y dónde más podemos llegar. Bueno, esto va un poco todo relacionado a lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo ves el papel del microteatro en el fomento de las nuevas generaciones de creadores teatrales? Lo mismo. Claro, es lo que te decía de semillero, ¿no? O sea, nosotros yo creo que somos el sitio, no digo ya teatro, sitio, que más oportunidades o que más ha dado a gente que empieza. Incluso tenemos un proyecto que se hace los martes y los miércoles, que es para gente que está empezando, para darles una primera oportunidad de enfrentarse a un público pagando. No una muestra de fin de curso donde viene tu familia, sino un público que paga una entrada y que te va a juzgar como profesional. Y el público sabe que martes y miércoles es gente que está empezando y que hace eso. Y ponemos en común a gente que está estudiando dirección, con los estudiantes de guión de la Universidad Carlos III o con gente del sindicato de guionistas, con alumnos de interpretación de una academia que tenemos cerca, que tenemos mucha relación, y los ponemos en común para que puedan hacer su primera puesta profesional. Entonces, no solo lo hacemos de una manera natural, es que además lo forzamos, ¿no? O sea, tenemos incluso proyectos específicos para eso. ¿Y qué consejos o qué recomendaciones le darías a aquellas personas que están interesadas en explorar el formato de microteatro, como empezando a meterse en ese mundo? ¿En qué sentido? ¿Te refieres a un autor, a un director, a quién? A todo, tanto a autores como actores, como directores. ¿Qué consejo le daría yo? Claro. Como si yo fuera alguien para dar consejos. Es que le voy a dar consejo que el mismo que le puedo dar a cualquiera que esté empezando. O sea, primero que se forme muy bien, que es básico la formación, que la gente parece que en cuanto ya tiene un poco de gracia ya se olvida que tiene que formarse. Y lo siguiente es ver muchísimo teatro. Si quieres hacer teatro, tienes que ver teatro. Si quieres hacer cine, tienes que ver cine. Es así, tienes que aprender viendo de tus mayores. Todos lo hemos hecho así y es que es básico. Si escribes, tienes que leer. Y luego atreverse a proponer algo, buscar si tienes algo que proponer y proponerlo. De hecho, microteatro es que es para eso. Microteatro es un teatro horizontal de la gente para la gente. Cualquiera que quiera hacer una obra de teatro,
sabe qué tema hay en marzo y puedes, no sé qué tema es, ponle que sea por amor. Y sabe que puede escribir una obra por amor y que una serie de personas van a juzgar su obra sin saber de dónde viene. Y va a tener una oportunidad. Es decir, no es como un teatro allí que te piden... Perdón, allí no, allí. Que te piden, ¿no? ¿Sabes cuál digo? Que te piden caras, que te piden no sé qué. No, aquí no. Aquí si tu propuesta es buena, se va a programar. Ya está. Bueno, y esta la última que anotamos es esto ya lo que vos consideres, ¿cuáles son los aspectos claves a considerar como para asegurar el éxito de una producción de microteatro? Esa es muy fácil. Esa sí me la sé. O sea, yo lo tengo clarísimo. Por supuesto que si le preguntas a 30 personas, posiblemente te digan 30 cosas, pero yo lo tengo clarísimo. Es conseguir emocionar al que tienes delante. Ya está. Cuando digo emoción no digo lágrima, digo emoción. Es decir, puede ser risa, puede ser llanto, puede ser miedo, puede ser tristeza, puede ser la emoción que tú quieras transmitir. Pero si consigues que la persona que ha pagado la entrada, que asiste a tu espectáculo, llegue a una emoción, la persona va a volver. La persona lo va a recomendar, se va a ir contento a casa. Porque ha tenido ese viaje. Claro. Bueno. No sé si hay algo que quieras sumar que no hayamos preguntado, que digas esto tiene que estar en sus trabajos. Esto yo quiero que lo sepa. Sois vosotras y vuestros trabajos, yo me meto, cada uno que haga lo que quiera. Lo bien que haces eso es no meterte. ¿Cómo? No, digo, lo bien que haces es no meterte porque es un laburo. No, cada uno tiene sus jardines y yo no me meto en los jardines de los demás. Bueno, muchas gracias. Si se os ocurre algo de pronto, ay, ¿por qué no le he preguntado eso? Me escribís o lo que sea y me preguntáis. Dale. Mail, Miguel, que soy yo, @ Miguel Alcantú, que tal vez soy yo, .com. Perfecto. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, como si queréis enseñarme el trabajo cuando lo acabéis, lo que os apetezca, es muy fácil encontrarme. Bueno, muchas gracias No, gracias a por el vosotros, tiempo, Muy por amable. la dedicación. Sí, Sí. hay que estar sentado acá.